Le damos muchas gracias al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, a la hermana Genes, que estuvieron con la... Se había empacado, no quería empezar el teléfono, no sé qué le pasaba. Así que bueno, gracias a Dios ahí para que agarró, así que le damos muchas gracias al Señor por ello. Y vamos a seguir con el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo y Bernabé van a predicarle a los gentiles porque de Pisidia, porque los judíos ya no quieren saber nada. Así que mientras usted se va preparando, mientras va buscando la Biblia para buscar qué anotar y todo eso, vamos a ir a una alabanza mientras. Recuerden, mientras busca y se prepara, el día sábado de las 16 a las 17 que vamos a estar clamando, intercediendo, usted pueda dedicar en esa hora unos minutitos para el Señor, para poder estar leyendo la palabra, poder estar orando, para poder estar alabando, en fin, como el Señor le dé, pero le pido en el nombre del Señor que pueda estar dedicándole un tiempito al Señor, ayúdame en la intercesión. Y en las oraciones que tenemos, también los pedidos de oraciones que nos hacen llegar, es por el señor Modesto Chirino, por la salvación de su alma y por la salud, y también por su esposa Olga, que Dios le puede estar bendiciendo y puedan estar orando en favor de estas almas. Así que si ya tomó nota de los nombres, vamos a ir a la alabanza mientras usted se va preparando. Hay dos caminos provistos en la vida para que el hombre de los dos sepa escoger. El camino que conduce a vida eterna y otro camino que a su fin va a perecer. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre Celestial. Y le aceptas como el Salvador divino, tu alma preciosa, que el Señor la salvará. Por este mundo hay muchos que caminan sin saber el camino a dónde van. Van buscando la paz para sus vidas y solo en Cristo se consigue la paz. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre Celestial. Si le aceptas como el Salvador divino, tu alma preciosa, que el Señor la salvará. Porque hay caminos que al hombre les parece que son de vida y de felicidad, pero no piensan que sus vidas son de muerte y solo en Cristo se consigue la paz. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre
Bien, si ya tiene entonces su Biblia allí a mano, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los hombres, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu del Señor. Vemos entonces aquí en este caso cómo los judíos piadosos, la palabra lo aclara, y los pone a los prosélitos a la misma altura, a los gentiles prosélitos, los pone a la misma altura de los judíos piadosos. Dice la palabra que cuando salieron de la sinagoga, Pablo y Bernabé, de haber hablado y de haber expuesto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les volviesen a hablar de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Querían seguir comiendo de ese manjar que Pablo y Bernabé les exponían del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenían más y no podían esperar hasta el otro día de reposo. Pero dice la palabra del Señor que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Acá tenemos que ver cómo aquellos varones que dice la palabra donde en el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos que siguieron a Pablo y a Bernabé, tuvieron durante esos otros 7 días testimonio de lo que habían oído por boca de Pablo y Bernabé. Y era tan convincente lo que ellos decían, y era tanta la gracia de Dios, que toda la ciudad, dice la palabra, que casi toda la ciudad, al día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Fíjese con qué entusiasmo, con qué convicción, con qué vehemencia
hacían la invitación, estos varones, para que casi toda la ciudad se juntase el próximo día de reposo para oír a Pablo y a Bernabé predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué convicción había en esos varones que al oír la palabra del Señor quisieron compartirla con todos sus conciudadanos. Esto verdaderamente trae a nuestro recuerdo cuando recién nos convertimos y aceptamos al Señor. Queríamos que todos oyeran del Señor Jesús, aunque no sabíamos ni cuántos libros tenía la Biblia, ni quién eran los apóstoles, pero sabíamos que el Señor había llenado nuestro corazón, que había quedado satisfecho nuestro espíritu, que nos gozábamos interiormente por sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y le hablábamos a todos del Evangelio, y nos trataban de distintas maneras. Acá vemos que sucedió lo mismo allí en Antioquía de Pisidia, cuando Pablo y Bernabé hablaron de la palabra del Señor. Aquellos judíos y prosélitos piadosos se encargaron durante 7 días de hablarle a sus seres queridos, de hablarle a sus familiares, de contarle a todos lo que estos varones habían traído, este evangelio predicado por Pablo y Bernabé. Dice la palabra del Señor que en el verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense el celo hasta dónde había llegado. Ellos tenían todo el tiempo de vivir ahí, en Antioquía de Pisidia. Los judíos tenían todo el tiempo, es más, habían ido a las sinagogas de ellos, pero nunca habían hablado como hablaba Pablo y Bernabé. Cuando vieron que todo lo que ellos habían tratado de explicar no daba el fruto que daba el fruto del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y Bernabé, y viendo cómo la multitud acudía para poder oír lo que ellos explicaban, se llenaron de celo y comenzaban a contradecir lo que Pablo predicaba. Bendito sea el amor del Señor. Y eso es que Pablo predicaba y les había anunciado la salvación a ellos que eran hijos de Abraham, le había dicho Pablo. Ahora, totalmente en contra de la predicación del apóstol Pablo, rebatían lo que Pablo decía, y no solamente eso, sino que ellos estaban blasfemando, dice la palabra. Por eso, hablando el apóstol Pablo, dijo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No se consideraban ellos dignos de la vida eterna. No creían que Dios podía darles la vida eterna. Por eso dice Pablo y Bernabé: nos volvemos a los gentiles. Bueno, si ustedes no quieren saber nada, pero aquí está la multitud presta para oír de la palabra de Dios. Y les molestó tanto eso, les causó tanta ira, que la palabra del Señor dice que ellos solventaron, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, daron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Qué necio es el hombre cuando el enemigo los pone ciego y se aferran
a lo que no les va a dar la satisfacción. Aquí ellos, aferrados a su doctrina, aferrado al viejo pacto, negaban lo que Pablo y Bernabé les predicaban y de esa manera no se consideraban dignos de la vida eterna. Dice la palabra del Señor: he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Maravilloso es poder saber el testimonio de ese Cristo que se había manifestado en su vida, de ese Señor que usted había recibido en su corazón. Le estaba dando que alumbre a aquellos que usted le estaba. Tal vez usted nunca pensó que iba a ser un predicador personal, pero cuando estaba dando el testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo con su vida, allí estaba alumbrando a todos. Usted le estaba hablando a través de la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo y Bernabé le dicen aquí a ellos. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Gloria a Dios que vive para siempre. Qué hermoso, qué bonito regalo le da el Señor, que pueda usted ofrecerle la salvación a todos aquellos que les habla de la palabra del Señor, a todos aquellos que les da testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Le está dando la oportunidad de la salvación, le está dando la luz que necesitan para llegar a ser salvo. Por eso la palabra del Señor dice que cuando los gentiles oían esto, claro, ¿quién no se va a llenar de gozo y de alegría? ¿Quién no va a regocijarse y va a glorificar la palabra de Dios cuando le está prometiendo vida eterna? ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es el Señor! Por eso es, hermanos queridos, que siempre que el Señor nos dé la oportunidad, podamos sembrar la semilla del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para honra y gloria de su divino y santo nombre, para que todos aquellos que están ordenados para salvación, no es necesario que venga Pablo y Bernabé a predicarle, solamente que dé testimonio de lo que el Señor ha hecho con su vida, de cómo siente el gozo, la alegría en su corazón, de tener esa libertad en el espíritu, de alabar, de glorificar y bendecir el nombre del Señor. Por eso es que la palabra nos enseña y dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Claro que al ver esa popularidad, al ver esa gente con alegría, al ver esa gente con regocijo, aquellos que habían tenido por años en sus congregaciones y veían que no cambiaban para nada, pero con las palabras de estos varones ahora eran otras personas, ahora ya aceptaban al Señor, se regocijaban y glorificaban el nombre del Señor. Claro que esto causó mucha envidia en los judíos. Lo que hicieron, buscaron a mujeres piadosas. Gloria a Dios que vive y reina para siempre. ¿No le hace recordar esto lo que dice el libro de Génesis, cuando Satanás engaña a esa mujer piadosa que era Eva, para que se levante en contra de... Fíjense si no están haciendo las mismas obras que hacían los judíos allí en Jerusalén. Por eso el Señor Jesús les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde el principio, mentiroso.
Y así, de la misma manera, están obrando los judíos aquí en Antioquía de Pisidia, haciendo las obras del enemigo, haciendo las obras de su padre. Dice, cuando ellos hicieron todo esto, que los judíos instigaron a estas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, ¿qué lograron? Levantaron persecución contra Pablo y los expulsaron de sus límites. Claro, no querían tener a esa gente que en solamente 2 días de reposo habían dado vuelta a la ciudad para Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Por eso vemos que cuando esto acontece, dice la palabra del Señor allí en 51, entonces ellos, sacudiendo contra ellos, no contra la ciudad, sino contra los judíos, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se fueron Pablo y Bernabé, pero el Espíritu Santo quedó con todos aquellos que habían recibido las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, no perdamos la oportunidad cada vez que el Señor nos dé esa posibilidad de hablar, de testificar, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, anunciar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para eso el Señor nos ha puesto, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué estaremos dando? Alumbrando a todos aquellos que el Señor tiene ordenado para vida eterna, como dice la palabra. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina gracia, el poder y la virtud del Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de ustedes. Y como el Señor manda y ordena, de esa manera vamos a estar bendiciendo el pueblo del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, querido hermano, Dios los llene de su divina gracia, el poder santo se manifiesta en su vida, y que haya tenido un bello día, que tenga un muy buen descansar en el Señor, y mañana sea levantado con vigor para alabar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Porque todavía la dulce esperanza, en mi Dios hay vida y al fin de estas cosas.
dame un consuelo por los labios de tus santos. Quita este sufrir, oh Dios de los cielos.